Bueno, vamos a compartir con Roberta Robertazo. Ella es diputada a la Asamblea Nacional, pertenece en la militancia a Fuerza Vecinal y es bien importante, bueno, Vanessa, entrar en algunos detalles, ¿no? Hay una serie de discusiones que se están desarrollando y se han desarrollado en la Asamblea Nacional. Está este proyecto de ley sobre las limitaciones, restricciones y obstáculos para las organizaciones no gubernamentales. Está lo de la participación estudiantil, que también es significativo, que se hizo un acto recientemente. Se abrió una polémica sobre si los bachilleres pudieran sustituir a los maestros para poder dar clases, tanto en primaria como en bachillerato, en fin. Y hay otros temas de la política también que están de por medio. En todo caso, a mí me gustaría comenzar contigo y te agradezco que estés aquí con nosotros y puedas compartir también y ofrecer tus ideas sobre este tema de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué pasa allí? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Mira, el tema de las ONG es un tema que nosotros hemos venido denunciando desde que se hizo esta propuesta en el Parlamento Nacional, porque para empezar es un proyecto que es antinatural. O sea, las organizaciones que defienden, las ONG, son organizaciones que nacen para la defensa de derechos humanos. Y resulta que, bueno, la única institución que tiene la cualidad para precisamente violar derechos humanos es el Estado. Entonces, no tiene lógica, pues en la misma naturaleza de las cosas, que sea el Estado quien viola derechos humanos, quien le diga, quienes denuncian, quienes promueven los derechos humanos, quienes pueden y quienes no pueden actuar. Además de que esto pues impacta en el panorama internacional. Aquí hay organizaciones que alzan sus voces frente a cosas que ocurren en Venezuela y eso llega a organismos multilaterales. Y ellos, bueno, están en una política de que aquí no se habla mal de Venezuela y yo creo que en vez de silenciar, deberían buscar corregir que este tipo de cosas no sucedan. Este es un proyecto, pues bueno, que se presenta también un poco con la idea de amedrentar, de meter miedo, de una lista de 60 organizaciones que además están privadas, o sea, nadie ha visto esa fulana lista de las primeras organizaciones que digamos están bajo la lupa en este nuevo proyecto que está presentado y bueno, ha generado muchas alarmas. Sí, allí, por ejemplo, cuando uno escucha o lee, los argumentos del sector oficial giran fundamentalmente en que estas organizaciones no actúan con transparencia, que reciben un financiamiento internacional, como en otras partes del mundo eso existe, es perfectamente legal, pero que están actuando en contra de los intereses de la República. Algunas en la intensidad del verbo oficial hasta son traidoras a la patria o incitan, en fin, a que se invada Venezuela, tantas cosas que se han dicho. ¿Qué hacer? Porque ya eso avanzó y logra una mayoría contundente y significativa de parte del oficialismo. Lo que pasa es que yo creo que los proyectos de ley no deben enfocarse tanto en el contexto político, sino en el contexto jurídico. Si hay organizaciones aquí en Venezuela o en la China o en el país que sea, que están, digamos, realizando actos de corrupción o traición a la patria o cualquier delito que se cometa, pues eso está en los tribunales. Pero no puede establecer un proyecto de ley que de a priori ya señale que todo, porque es que además lo da a entender con una lupa, con el financiamiento al terrorismo y yo no sé qué cosa, y una evaluación por el ser y no por el hacer. Entonces, cuando tú entras a ese detalle, tú dices, oye, aquí debería haber más bien una protección al revés para el ciudadano, que a priori tú planteas, mira, la Constitución nos ampara a todos en el derecho a la libre asociación bajo los parámetros que dicta la ley. Yo no me voy a asociar con un fin ilícito, no me voy a asociar con un fin imposible, tengo que tener capacidad jurídica, etcétera. Y el Estado solamente podrá negarme mi derecho a asociarme por causales taxativas. Eso pudiese perfectamente estar en la ley, que estuviesen los puntos claros. Causales, causales taxativas lógicas, pues como las que estamos comentando, capacidades, objetos, fines, etcétera, pero que la limitación sea para el Estado, no para los ciudadanos, porque además el Parlamento está para proteger a la ciudadanía. Además, presunción de responsabilidad en todo caso, investigación de hechos y comprobación de los mismos en el último caso, ¿no? El proyecto plantea cosas como que el Ejecutivo a través de una oficina de la vicepresidencia evalúa y te da el permiso, algo más o menos así. Y que si ya estás trabajando, entonces no les gusta lo que estás haciendo y te suspenden. Pero es que eso es una ley penal en blanco. Primero, tú no me puedes eliminar a mí mi organización si eso no ha pasado por un proceso judicial. Y segundo,
¿qué consideras tú que es lo que está mal, qué es lo que no está claro? Es una ley, pues prácticamente es como un habilitante para que el Ejecutivo haga un reglamento y ellos pues terminen legislando lo que no está legislando la ley, cosa de reserva legal. Claro, Vanessa, y en el tema del manejo de los recursos de las organizaciones no gubernamentales, ¿qué se plantea en el proyecto? Tú tienes que presentarle al gobierno, tienes que darle muestras, tienes que entregarle un estado contable, en fin, todo eso. Sí, ellos están exigiendo, que el tema no es de dónde vienen los recursos, porque eso es una cosa que pasa en otros países. Si alguien a discreción dice, por ejemplo, que los recursos vienen del narcotráfico, te pueden acusar perfectamente de recibir financiamiento del narcotráfico. Es que es un tema complejo, porque es que en cualquier país del mundo, si tú recibes donaciones, no es que sea el único país en Venezuela en donde se te exija decir de dónde provienen los fondos. Aquí las organizaciones de sociedad civil declaran y pagan impuestos, pero es que ¿dónde está la traba? ¿Dónde está el problema? Que aquí hace años que no se permite el registro de fundaciones y las asociaciones civiles ya tienen rato que para cualquier trámite, cualquier cambio de asamblea, de cambio de socios o de lo que sea, necesitas pasar por una autorización de vicepresidencia. Eso tiene rato ocurriendo y nadie lo dice, pero es que es así. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que te acusan de que las organizaciones de sociedad civil no se registran. ¿Y por qué no se registran? Porque ellos mismos no lo permiten. Y porque además, bueno, todo... ¿Por qué no lo permiten? Y todo en este país tiene un costo. Bueno, si vas a registrarte, lo que te va a costar hoy día es casi que como registrar una compañía. Más o menos. Un ojo de la cara. Entonces, bueno, realmente yo no sé por qué ellos mismos no permiten el registro de las organizaciones y entonces ahora te dicen que no puedes hacer trabajo social si no te registran porque te puede acarrear una multa o una sanción que no queda lo suficientemente Ese clara. trabajo social que tú estás mencionando, Vanessa, también tienes que presentar una especie de balance cada cierto tiempo, entregar algún informe al gobierno o al organismo que sencillamente se le autorice. También tienes que hacerlo de alguna manera. Se supone que esto que están planteando, sí, por lo general las organizaciones de sociedad civil le entregan pues la rendición de cuentas al donante en específico. Si es algún organismo multilateral, tú tienes que rendir cuenta de lo que estás haciendo. Ahora el gobierno pretende crear una oficina en la cual tú compruebes que tú estás trabajando para el fin para el cual fue creada la ONG. Que eso no está mal, pero me parece excesivo para el trabajo del Estado frente a los ciudadanos. Claro, porque está de por medio de lo que mencionábamos antes, está la discrecionalidad del funcionario que determina, interpreta o le da una particular lectura a lo que sea. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pausa. Y ya vamos a regresar para seguir conversando contigo, Vanessa. Vanessa Robertazo, diputada de la Asamblea Nacional, militante de Fuerza Vecinal. Bueno, seguimos conversando con Vanessa Robertazo. Bueno, próximos pasos sobre ese proyecto de ley sobre las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué va a pasar, Vanessa? Todo indica que lo van a aprobar. Bueno, automáticamente cuando salió la propuesta, tuvimos la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que estuvo acá en Venezuela. A él se le entregaron documentos sobre eso, ¿no? Se reunió, pues bueno, con los altos niveles del gobierno, pero también se reunió con 150 personas de sociedad civil, madres víctimas de violencia, de violaciones de derechos humanos en Venezuela, etcétera. Y bueno, digamos que tuvo un panorama, no sé si equilibrado, pero bueno, tuvo la posibilidad de escuchar algunas de las versiones de lo que ocurre acá. Y él llama un diálogo amplio y él dice que el gobierno se ha comprometido con eso. Pues bueno, ese proyecto no ha salido a la consulta pública y yo creo que ahí el momento es de trabajarlo de la mano de la calle. La votación nominal en la Asamblea Nacional pues claramente está perdida. O sea, son 256 diputados oficialistas, o sea, es que ni 2/3 ni 9 décimas. Pero la calle, ¿qué puede hacer? Bueno, suponte tú, Vanessa, que la gente, luego de esa consulta pública, que yo nunca sé cómo se realiza al final de cuentas esa consulta pública, si la gente dice que no, de todas maneras... Lo que pasa es que también creo que la forma en la que yo creo que se puede frenar esto es, uno, con la presión social y dos, con la presión internacional. O sea, creo que ahí es donde está realmente la jugada y donde las mismas ONGs también se juegan, pues bueno, la dinámica del juego en Venezuela. Sí. Porque está bien, habrá alguna que otra ONG que hará trabajo o que no cumplirá con sus fines, pero sí, hay muchas otras. Es probable, ¿no? Es factible dentro del universo de cosas. Claro, pero hay muchas organizaciones en Venezuela que trabajan y que se ven.
y que Sí, todos hay los una que evidentemente, conocemos claro. y que sabemos que las cifras que no hay en este país las dan las ONG, que hay comedores populares, que hay atención a mujeres víctimas de violencia, a presos políticos, etcétera. Y ese es un trabajo que existe y es un trabajo, pues bueno, que ellos mismos tienen que sostener, pues. Y ahí juega un papel importante la comunidad internacional también. Sí, bueno, tú dices entonces, en definitiva, que de la presión social es que pudieran incluso realizarse, tal vez, Vanessa, algunas modificaciones al mismo proyecto. Es la única forma que yo veo. Porque la Asamblea Nacional, 256 contra No, 20 es diputados de la aplastante. oposición, no hay manera de hacer una votación medianamente válida. Tiene que venir la presión desde afuera, necesariamente si queremos hacer un freno a esto que está sucediendo. Vamos al tema del proyecto sobre participación estudiantil, a ver qué criterios maneja sobre esto. Mira, yo creo que aquí es Ha importante. levantado una polémica muy fuerte con un pronunciamiento claro, definido y contundente de los sectores gremiales y del magisterio y de la docencia en general. Bueno, aquí yo creo que es preciso hacer una aclaratoria porque quienes están diciendo que ese proyecto de ley es para que niños, adolescentes, bachilleres, etcétera, estén dando clases, han sido personas del gobierno en plena crisis de protestas de los maestros. Sí, claro. Y yo siento que se mantiene, por cierto. y lo hacen además para frenar la protesta, porque muchos dirán, Berro, yo prefiero bajarle 2 y dejar de protestar porque si no pierdo mi trabajo por más mísero que sea el sueldo. Esto no es verdad. La ley de participación estudiantil no tiene nada que ver con eso, la pueden revisar de para arriba, de para abajo. Eso es una ley que promueve la organización de los estudiantes en consejos estudiantiles. ¿Quién la elaboró? ¿Quién la redactó? ¿Quiénes participaron? Ese es un proyecto de ley que sale en conjunto entre la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, que es mi comisión, y la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese proyecto tiene como un año haciéndose y bueno, se han hecho actividades en liceos, en colegios, en los estados, sé que consejos legislativos, cámaras municipales se han sumado al proceso de consulta, pero al final es una ley que pretende retomar lo que antes existía con más fuerza en Venezuela, que tenía que ver con los centros de estudiantes, sobre todo a nivel de los liceos y los colegios, que bueno, eso cada vez está más mermado por la misma dinámica política del país. ¿Qué cosas nuevas, novedosas, importantes trae dentro de eso de lo que pudiera ser el cogobierno estudiantil o el gobierno estudiantil? No, yo creo que esto es la primera vez que existe un reconocimiento expreso del derecho que tienen los estudiantes a esto, porque hay gobierno... Perdona, no, eso no involucra a las universidades. No, esto es subsistema de educación básica. Y el tema aquí es, bueno, el reconocimiento de los chamos para asociarse, que además, dependiendo del contexto político, uno u otro gobierno, uno u otro sector, se aprovechan y dicen, no, mira, es que los chamos no pueden participar ni involucrarse en la dinámica política del país porque es su edad. Pero es que de acuerdo a su edad, los chamos no se organizan para hablar de que si estamos en un proceso de elecciones, de no sé, los chamos se organizan para pelear por sus cosas, por los comedores estudiantiles, por las becas, por los transportes, por la infraestructura de los colegios, que es para eso que ellos se tienen que organizar. Y es para eso que históricamente lo han hecho. Entonces la idea es, bueno, que se les reconozca que ese es un derecho de ellos como ciudadanos, menores de edad, pero antes que eso, ciudadanos. Y que bueno, que tienen su derecho a participar, a asociarse, y no solamente con temas políticos, sino también, pues bueno, asociaciones culturales, deportivas, ambientales, etcétera. Ahora, perdona, pero este planteamiento que tú formulas ahora públicamente aquí, pues que te ven miles de personas, lo manejan los gremios del magisterio, todo eso, porque ellos también han planteado y lo han dicho en forma pública en sus protestas, digo, que van a utilizar a los muchachos para dar clases que no tienen la capacidad ni la formación suficiente, etcétera, etcétera. Es que yo creo que hay una muy mala intención en que la gente no esté informada sobre esto. Hay un problema de comunicación muy serio. Y yo creo que por eso es importante que estés aquí y lo expliques. Y que yo no sé, porque obviamente hay gente que quiere que no se sepa qué es lo que hay. Porque se agarra en un contexto de crisis, de protestas que es de principio de año, se hacen ciertas declaraciones en el camino de que se apruebe una ley referente a estudiantes y alguien quiere que la gente no sepa que no tiene nada que ver y que eso es mentira. Y ese hay una manipulación, en suma. Claramente hay una manipulación porque es que ese no es el texto de la ley no tiene nada que ver con eso. Con quién da las clases, ni de los maestros ni de nadie. O sea, la ley no tiene absolutamente nada que ver con ese tema. Y es importante aclararlo porque tanta zozobra que pasa en las familias venezolanas como para además agregarle a las madres una preocupación de que mis hijos los van a formar mal en un colegio.
No es importante. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por toda esta información. Hablar de estos dos temas que son bien importantes, que están a nivel de la discusión pública con mucha fuerza. Por lo demás, el tema de las organizaciones no gubernamentales y el tema de este proyecto de participación estudiantil. Bueno, en una próxima ocasión conversaremos nuevamente. Seguro que sí. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.